Muy buenos días. En el día 352 leeremos los capítulos 5, 6, 7 y 8 del libro de Hebreos o la carta a los Hebreos. Comencemos. Porque todos somos sacerdote, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora leeremos el capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo:
de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora leeremos el capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo,
porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora leeremos el capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el tuyo, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra y de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 5 se nos presenta Cristo, nuestro sumo sacerdote. Cristo se hizo hombre para ser nuestro sacerdote y eso lo vemos en los versículos 1 y 2 que dice así: porque todo sumo sacerdote, aquí nos presenta 3 características que debe tener un sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, primera característica, es constituido a favor de los hombres, segunda característica, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, tercera característica. Vemos que Cristo cumple esas características. Por eso Él se hizo hombre para ser nuestro sacerdote. Tenía que ser tomado de los hombres. Además, está a favor de nosotros los hombres. La Biblia dice que Él intercede por nosotros y se presenta ante Dios representando a los hombres. Él se presentó ante Dios por nuestros pecados, de tal manera que cuando Dios el Padre nos ve a través de Jesucristo, nos puede ver justos, justificados por Él, si nosotros le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Cristo es sacerdote para siempre, versículos 5 al 6, que dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí debemos tener especial cuidado con esa expresión: yo te he engendrado hoy. No significa que Jesús fue engendrado en ese momento, sino que fue engendrado como sumo sacerdote en el momento de la resurrección. Porque, como dice más adelante, no era un sacerdote para que estuviera acá en la tierra, sino que cuando él vence la muerte, entonces él se sienta a la diestra de Dios y empieza a ejercer ese sacerdocio.
Allí vemos esas evidencias de Jesús que vino 100% hombre y 100% Dios. Aquí vemos la evidencia como 100% hombre, versículos 7 al 8, que dice así: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue huido a casa de su temor reverente. Sintió dolor, sintió lágrimas, sufrimientos como todo ser humano, siendo Dios. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió a obedecer a través del sufrimiento siendo Dios. Entonces vemos cómo se puede evidenciar que Jesús vino siendo 100% Dios, y también lo vamos a ver en los evangelios en otras facetas, 100% hombre, lo acabamos de ver acá, y lo podemos ver en los evangelios y en otros versículos como 100% Dios. Tenemos que tener cuidado que nuestros oídos no estén encerados y nos hagan desviarnos de la verdad y nos hagan volvernos a la apostasía, como lo expresan los versículos 11 al 14, de los cuales yo voy a leer el 11 al 12. Acerca de este tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Nótese cómo muchas personas tienen sus oídos encerados, no quieren escuchar a la verdad, no quieren ser sensibles a la verdad, y por eso el escritor del libro de los Hebreos les dice: yo tengo muchas cosas que decirles, son difíciles de explicar, pero no puedo hacerlo porque sus oídos se han hecho tardos para oír. Muchas personas dicen: es que no entiendo la Biblia, pero no es porque no se pueda entender, sino porque sus oídos no están encerados espiritualmente. En el capítulo 6 vemos que Dios nos invita a avanzar hacia la madurez. Para eso necesitamos tener siempre los fundamentos claros, y eso lo vemos en los versículos 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Necesitamos mantener arraigados a los principios de Dios, a los fundamentos que Dios nos está dando, saber que existe un riesgo inminente, un riesgo que puede suceder, un riesgo claro, un riesgo que puede ser alto, y lo vemos en los versículos 3 al 6, que dice: y esto hacemos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados por arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Está queriendo decir que hay un riesgo, y es ese riesgo de que, habiendo gustado de la gracia, nos desviemos de ella. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia nos habla de dos tipos de hierbas en la iglesia, versículos 7 al 8, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquí habla de una hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada reciben la bendición de Dios. La hierba provechosa recibe la bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, o sea, la hierba que no es buena. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. La pregunta es: ¿cuál de esos dos tipos de hierba somos nosotros? Dios recompensa nuestra buena obra, y eso lo vemos en el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia los hombres, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nosotros por eso tenemos que perseverar hasta el fin, versículos 11 al 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y la paciencia heredada de las promesas. Entonces, no desmayar, no decir, ay, es que he luchado mucho, he trabajado tanto y no veo resultados. No, la Biblia dice, perseveren hasta el fin con paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia nos ayudará a ese crecimiento. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí está hablando de Abraham, que tuvo que esperar casi 25 años para esa promesa. Entonces no podemos cansarnos de hacer el bien, de seguir a Cristo, de servir así no veamos resultados inmediatos. Además, la esperanza en Dios también nos ayudará y nos afirmará, versículos 18 al 19, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios menta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta en delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Debemos esperar en Dios, debemos esperar en sus promesas, debemos esperar en lo que nos ha dicho, debemos poner nuestra esperanza en la eternidad. Jesús, el verdadero sacerdote. En los primeros versículos de este capítulo 7 nos habla de Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote, es un tipo de Cristo y nos lo evidencia en los versículos 2 y 3, que dice así: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, nótese cómo Melquisedec es tipo de Cristo. Sin embargo, acá nos presenta la excelencia del sacerdote de Cristo, Jesús como el verdadero y único sacerdote, y nos muestra un sacerdocio diferente en los versículos 14 al 15, donde nos dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El sacerdocio venía de la tribu de Leví, mientras que Jesús de la tribu de Judá, como muestra de que era un sacerdocio diferente. Un sacerdocio indestructible, versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, según el poder de Dios. Un sacerdocio eterno, versículo 17 y 23, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el 23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces, los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Ellos ejercían el sacerdocio hasta el día de la muerte. Cuando morían, obviamente tenían que ser reemplazados por alguien, pero Jesús, que es eterno, que venció la muerte, tiene ese sacerdocio que es indestructible. Además, es un sacerdocio, al ser indestructible, eterno. Versículo 10 al 17 al 23, que ya lo leímos, y es un sacerdocio fuerte, versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Vemos cómo el sacerdote de Cristo es un sacerdocio fuerte porque permanece para siempre. Y es un sacerdocio que nos permite acercarnos a Dios, versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Cuando Cristo murió, se abrió el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era el único lugar a los que los sacerdotes se podían acercar tan solamente una vez al año, y Jesús nos permitió la entrada al Padre, el acceso al Padre a través de su sacerdocio. Es un sacerdocio inmutable, versículo 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no se mueve, no se condiciona, no cambia. Es un verdadero sacerdote, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En el capítulo 8 vemos la superioridad de la nueva alianza. Al haber un nuevo sacerdote, Dios establece un nuevo pacto. Y nos muestra este capítulo 8, al principio, nos habla de
cómo Jesús se sentó en la majestad de Dios una vez resucitado para ejercer el verdadero sacerdocio, y eso de que se subió a la majestad, al trono, a la diestra de Dios, es una muestra de cuando los sacerdotes acá en la tierra se sentaban en sus lugares donde ellos podían ejercer su sacerdocio. Jesús allí se sentó en la majestad mientras que los sacerdotes lo hacían en el tabernáculo, y lo hace aún, y él estableció una nueva alianza, y esa alianza la vemos a partir de los versículos 10 en adelante, donde nos dice la palabra que lo primero que hizo es poner sus leyes en nuestras mentes, versículo 10, por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos. Pero no solamente puso sus leyes en nuestra mente, sino que escribió sus leyes en nuestro corazón. Versículo 10, en la otra parte, y sobre su corazón las escribiré. Y no solamente puso sus leyes en la mente y en nuestro corazón, por lo cual nosotros sentimos ese deseo de buscarlo y agradarlo, no porque seamos tan buenos que tomamos esa iniciativa, sino que Dios lo hizo por nosotros, y Él se hizo nuestro Dios, versículo 10, y seré a ellos por Dios. Pero no solamente quiso ser nuestro Dios, sino que nos permitió el privilegio de ser su pueblo, dice, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no solamente tenemos ese privilegio, que ese privilegio era solamente otorgado para los judíos, pero después el Señor lo extendió para toda la humanidad, al morir por todos los hombres. Se ha dado a conocer a nosotros, versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Dios quiere que usted y yo le conozcamos, y Él se da a conocer a través de su palabra. También Dios quiere que nosotros entendamos que Él ha perdonado nuestro pecado, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nos ha perdonado nuestros pecados, ha perdonado nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, y por lo tanto se ha olvidado de ellas. Su Espíritu Santo y su gracia es quien nos capacita para vivir para Él. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal nosotros? ¿Estamos aceptando a Cristo como el sumo sacerdote que ha limpiado nuestros pecados y nos ha permitido vivir para Él? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.